¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí en su canal de YouTube. La pregunta básica hoy con el evangelista, precisamente Carlos Daniel Bocanegra Hernández, es ¿qué es el evangelio? Bienvenido nuevamente a la redcristiana.com. Dios le bendiga, hermano Iván, a usted, a su esposa Claudia y a todos los suscriptores de la Red Cristiana. Es un tema muy interesante que es el Evangelio y pues les saludamos desde aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México y pues estamos listos para entrar en materia. Perfecto. Creo que es una pregunta básica, ¿verdad? Que a veces uno como que la obvia. A veces como que decimos, no, yo sí, ¿qué es el evangelio? Sí, no, las buenas nuevas. No, 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 no. ¿Qué es el evangelio? Profundicemos un poquito en esto, evangelista. Sí, es cierto, hermano, y de hecho muchas personas desconocen realmente lo que es el Evangelio, lo desconocen, solamente van a la iglesia cristiana, se congregan, todo, pero realmente no, pues sí, no tienen la base de la fe de lo que creemos. Bueno, como usted bien lo dijo, es cierto eso. El evangelio son buenas nuevas. De hecho, la palabra evangelio viene de otra palabra que se dice evangelión, que quiere decir buenas nuevas. Y si nosotros vemos las diferentes versiones de la Biblia, las versiones menos recientes, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960, la Biblia del Oso, la Biblia de las Américas. Ellos, los traductores o los que hicieron la traducción, sí dejaron la palabra evangelio. Si nosotros vemos las nuevas versiones de la Biblia, la nueva versión internacional, la del lenguaje actual, la de Dios habla hoy, y las diferentes versiones más recientes, ya los traductores colocaron buena nueva, porque eso es lo que es el evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque a todos los amigos que nos ven, si están yendo a una iglesia o si les dicen, te voy a hablar el evangelio, y si lo que les hablan a ellos no es algo bueno, no es algo de alegría, no es algo que trae gozo, muy posiblemente no es el evangelio. Y yo creo que en muchos lugares, por desconocimiento, no se predica el evangelio, se predica que obedezcamos a Dios, que guardemos los mandamientos, que vayamos a la iglesia, que leamos la Biblia y todo eso es bueno, pero la esencia de lo que es el evangelio, pues a veces no la predicamos o no se predica realmente con énfasis. Y yo creo que es una de las causas por las cuales menos personas vienen a los pies de Cristo, porque a veces no predicamos el evangelio plenamente, no lo estamos diciendo abiertamente. Y de hecho, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 17, nos dice él textualmente lo que es el evangelio. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia, esa del evangelio, acerca de Cristo, porque es el poder de Dios que usa para salvar a todos los que creen en él. Se anunció primeramente a los judíos, pero ahora también se anuncia a los no judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Entonces, el evangelio es la buena noticia de que al nosotros creer en Jesús, somos justificados ante Dios. ¿Qué significa esto? Que ya nuestros pecados son pagados. Al momento que venimos a Cristo, ya Dios no está molesto con nosotros, ya Dios no nos va a juzgar, ya Dios no nos va a enviar a un infierno, sino que somos justos por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. No sé si tenga alguna pregunta, hermano, hasta este punto. No, estoy atentísimo. Me gustó ese término que utilizaste, que Dios ya no está molesto con nosotros. No, Dios no está molesto con ningún creyente, Dios está molesto. Incluso aunque diga, hermano, es que yo me alejé de la iglesia. Pues sí, o sea, fue una decisión equivocada. Si alguien dice, hermano, yo lo estoy viendo y pues yo me alejé de la iglesia, tal vez Dios ya no me ama. Esa es la buena noticia del evangelio, que por la fe en Jesús, Dios te declara justo, no por tus obras, no por tus méritos, no por
ir a la iglesia. Eso es bueno porque nos ayuda a crecer espiritualmente, pero no es por eso. Por eso es una buena noticia, que al creer en Jesús somos salvados, somos perdonados de todos los pecados pasados, presentes, y los pecados que vamos a cometer mañana, Cristo ya los ha llevado en la cruz. Y cuando creemos en Él, entonces somos salvados. Es una buena noticia, muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Yo lo aterrizo un poco a lo humano, por supuesto, para entender que a veces, lamentablemente, las buenas noticias no venden tanto como las malas, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, en el campo de los noticieros, ¿no? Yo hago parte de las comunicaciones, de televisión, de radio y televisión, y lamentablemente da mayor sintonía, más rating, las malas noticias que las nuevas, aunque uno no quiera o aceptar o entender eso en principio. Increíblemente, por alguna extraña razón, el ser humano tiene más rating con las malas noticias que con las nuevas. No debería ser así, evangelista, porque una buena nueva, una buena noticia, pues es alentadora, es esperanzadora. Así que no sé qué pasará humanamente con esa idea invertida que tenemos algunos seres humanos. Sí, es cierto lo que usted comenta. Y yo creo que para entender el valor de lo que Cristo hizo, que es pagar en la cruz por nosotros, tenemos que un poquito meternos, a ver si logro aterrizar la idea que quiero, tenemos un poquito meternos en los primeros cristianos, los discípulos y todos los que fueron la iglesia primitiva. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ellos venían de un trasfondo judío en el cual había muchas leyes que cumplir. Y si usted lee el libro de los Hechos en los capítulos más o menos 4 y el 5, nos dice que, es en el 4 los últimos versículos, nos dice que la gente vendía sus propiedades, daban limosnas a los pies de los apóstoles y estaban muy contentos todos. ¿Por qué ellos sí como que se impactaron por esa buena noticia? Y a lo mejor porque ahora nosotros no nos impactamos tanto por esa noticia buena o por esa buena nueva del Evangelio. Yo creo que es esta causa. Porque los primeros cristianos venían, como lo dije, de un trasfondo judío en el cual ellos tenían muy arraigado en su mente una ley. Todos conocemos la ley de los 10 mandamientos. Ujú. Una ley ceremonial, una ley sacrificial. Son como 600 y pico mandamientos. Y cuando ellos escuchan que hubo un hombre que murió en una cruz y que resucitó de los muertos y que si tú crees en él, se te declara perdonado, ellos recibieron con gozo esa noticia, porque ellos sabían todo lo que conllevaba el querer obedecer a Dios en la ley. Y nosotros los gentiles, que somos los no judíos, no tenemos una ley. Como que no teníamos un estándar, solamente nuestra conciencia que nos acusa de que hiciste mal. Pero ellos sí venían de una ley y cuando les dijeron, cree en Jesús y eres salvo, oh, qué buena noticia. Ya no tengo que obrar, ya no tengo que sacrificar animales, ya no tengo que guardar un día de reposo. Solo con creer en Jesús soy salvo. Entonces, por eso yo pienso que a los primeros cristianos sí les resplandeció más la buena noticia del Evangelio que ahora a nosotros tal vez es algo que yo he pensado y he meditado. Y tiene mucho sentido, evangelista, tiene muchísimo sentido, porque nadie valora más lo que realmente tiene ahí tan cerca como lo tuvieron ellos en su momento. Como bien dices, ellos vienen de una carga fuerte, de una ley estricta, imposible de cumplir, lo sabemos hoy en día para cualquier ser humano, y si vienen y se la quitan, pues maravilloso. Eso sí alegra, es una buena nueva. Y como bien dices, tal vez nosotros, los gentiles, no lo hemos sentido, no hemos sentido ese peso de la ley encima, y pues tal vez por eso las reacciones más cortas de la gratitud, del agradecimiento, de decir, wow, solo por creer soy salvo, no tengo que cumplir esas leyes imposibles de hacer, de cumplir. Muy coherente la explicación, evangelista, mucho sentido tiene. Así es, hermano. Y de hecho, yo he visto la bendición de creer en el Evangelio en mi vida, personalmente en mí. Le voy a explicar cómo. Yo no siento una carga de hacer ciertas cosas para Dios, porque yo sé que en Cristo soy perdonado y eso me ha dado libertad. Es mi deseo servir a Dios, predicar a la palabra. Es un deseo y una voluntad propia. Nadie me lo ha impuesto. Pero yo sé que si por alguna situación yo no pudiera ejercer el ministerio, yo sé que Dios me ama incondicionalmente.
y que no es en base a lo que hago que Dios está conmigo. Sé que Él me ama. Entonces, si uno empieza a meditar en todo lo que conlleva el evangelio, que es ser salvos por la fe en Jesús, sí te cambia la vida, en mí lo ha hecho, sí te transforma, sí te da una nueva visión, pero pues es algo personal y Claro. ¿Y algo en que va dónde, a hacer en uno, pero individual. en dónde está el límite sin entrar en doctrinas? Porque tampoco, Ujú, no es la idea tampoco de la red cristiana, te soy sincero, pero sí dejar cosas claras, por supuesto. ¿En dónde está esa línea fina de no caer por ahí en salvo, siempre salvo, sin importar realmente lo que se haga? Lo entendemos, ya somos salvos por fe. ujú, Yo lo creo también y así lo practico, por supuesto. Yo ya sé que soy salvo sí. por tener esa fe, pero ¿cómo hacer para no descuidar de repente un buen comportamiento, una buena actitud, esos valores, esos principios cristianos, evangelista? Sí, el Evangelio tiene dos características que lo identifican. Si usted se identifica con esas dos características que yo voy a decir, usted es una persona que ha comprendido el Evangelio y que lo vive y que lo está transformando. Si usted por algún motivo o nuestros amigos de la red cristiana no las entienden, no saben todavía a lo que me refiero, les falta todavía una revelación plena del Evangelio. ¿Cuáles son esas dos características? La número uno es la libertad y la número dos es la seguridad. Son dos, libertad y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creímos en Jesús, ya nos liberó Dios de un castigo, ya nos liberó Dios de una ley, ya nos liberó Dios de todo lo que merecíamos por creer en Jesús. Pero nos dio la libertad. Pero la libertad conlleva responsabilidad. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando nos damos cuenta del evangelio, de lo que es la buena nueva, somos libres, pero a la vez responsables. Somos libres porque Dios nos ama, Dios ya no nos está castigando en base a nuestro rendimiento, ya Dios no nos está eh, rechazando o evaluando. Somos libres porque la sangre de Cristo nos perdona, pero somos responsables. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? ¿Por qué somos responsables? Porque lo que hagamos nosotros va a repercutir en nuestra vida. Si alguien dice, bueno, yo soy salvo porque Cristo hizo todo por mí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pues esa persona va a comer del fruto de sus hechos. Yo sé que Dios me ama y sé que independientemente de lo que yo haga, Él es bueno, pero yo sé que soy responsable. Si yo cometo un delito, puedo ir a una cárcel. Si yo desobedezco las reglas morales de Dios, pues incluso puedo perder la vida aquí en la tierra. Ujú. Porque yo diga, no, yo soy salvo y hago lo que quiero. Puedo morir no sé, en una situación en la que no debí morir porque debí ser sabio. Claro. Entonces, el evangelio verdaderamente revelado a un corazón humano, un corazón de hombre, va a hacerlo libre, pero lo va a hacer responsable. Dios Claro. te ama, Dios está contigo, pero ahora te toca a ti, ¿qué vas a hacer? No, pues yo Existen voy a vivir también, una vida existen también leyes íntegra. naturales para respetar. Exacto, O sea, yo soy exacto. salvo, pero me voy a lanzar del piso 28, algo me va a No, voy a pasar, morir. ¿sí? Es lo mismo que dice, soy salvo, no sé, voy a otra vez volver a una vida de alcoholismo. Pues esa persona va a sufrir en su vida. O sea, las consecuencias uno mismo las va a vivir. Y el otro punto es la seguridad. Si lo que estamos escuchando nos trae inseguridad de Dios, de nuestro destino eterno, de qué va a pasar conmigo cuando muera, yo creo que debemos analizar si realmente estamos escuchando el Evangelio. Porque el apóstol Pablo nos dijo, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, luego nos dice que es el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué quiere decir aquí, hermano Iván, donde nos dice que nos habla aquí de las arras? Dice,
Aquí dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es dada como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida. Este versículo se está refiriendo, el apóstol Pablo está ejemplificando cuando se pedía a una doncella, a una dama para matrimonio. En el tiempo que fue escrito este libro, se daba un adelanto, como cuando uno va a apartar, válgame el ejemplo más coloquial, cuando uno va a comprar algo y apartas algo porque vas a regresar. Así también se hacía eso de las arras, se daban las arras a la novia como un compromiso de que nos vamos a casar, vas a ser mi esposa, y se le daban las arras. Esto Dios lo hizo con cada creyente. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Sí. Cuando creímos en Cristo, vino el Espíritu Santo a nosotros y Dios nos dijo, Iván, van, aquí está el Espíritu Santo, eres mi hijo. Un día vas a estar en el cielo. Carlos Bocanegra, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo y dice, este Carlos Bocanegra es de Dios. Quiere decir que un día voy a estar con él en la presencia de Dios. Por eso el Evangelio me da seguridad de que soy de Dios, soy del Señor, soy de Dios, soy del Señor. Entonces, el Evangelio te da libertad, pero conlleva responsabilidad y nos da seguridad de que decimos, Dios es Dios, soy de Dios. Ya se me dio un adelanto, que es el Espíritu Santo que vive dentro de cada creyente. Entonces, si nuestros amigos de la red cristiana están escuchando algo y en vez de traerles seguridad, les da inseguridad, temor, miedo, posiblemente no es el Evangelio. Si se sienten esclavos, cautivos, posiblemente no es el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias para toda la humanidad. Católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, ateos, agnósticos, para todos es la buena noticia de que Cristo es el Señor y Salvador y por la fe en Él yo soy salvo. Muy sencillo, hermano, muy sencillo, pero yo creo que muy mal interpretado y muy mal entendido en muchos lugares, pero ese es el Evangelio. Y alguien dice por ahí, son buenas nuevas, demasiado buenas como para ser verdad, pero son verdad. Excelente. Me quedo con esas. Son buenas nuevas, demasiado buenas para ser verdad, pero lo son. Son Así verdad. es. Así es. A propósito de evangelio, hay 4 evangelios que conocemos en la Biblia, por lo menos la comunidad cristiana, ¿no? La comunidad cristiana evangélica, cristiana protestante, como le quieras llamar, son 4 evangelios. ¿Por qué? Esos son los relatos de la vida de Jesús. Cada uno de los autores relató lo que ellos recordaron de la vida de Cristo. Tienen diferentes enfoques y algo que me fascina, hermano, y ¿cómo le diré? Me fascina y me es de bendición cuando leo los evangelios, es que cada uno te va a hablar, te hablan de los mismos acontecimientos de manera distinta. Todos recordamos cuando Jesús multiplicó alimentos. ¿Cuántos nos recordamos, verdad? Sí. Pececillos, panes. Pero Juan en su evangelio es el único que pone que eran panes de cebada. ¿Por qué pone él eso? Porque es un dato que a él lo cautivó, que él lo quiso anotar. Entonces quiere decir que había un enfoque diferente. Entonces los evangelios nos hablan de los mismos nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo de diferentes enfoques y de diferentes testigos oculares. Algunos me dicen cierto acontecimiento, otros de otra forma, pero es el mismo acontecimiento narrado de diferentes perspectivas. Es como un accidente. Alguien va a decir, si está en la esquina, va a decir, vi cuando el carro venía y chocó con el otro vehículo. A lo mejor alguien, el que venía manejando, pues no va a decir que vio al otro vehículo, pero va a decir, solamente sentí cuando me estampé. Y así, porque son diferentes perspectivas a la misma nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero es un tema muy fascinante estudiar los evangelios y complementarlos cada uno. Yo lo hago muy frecuente eso. Qué bueno. ¿Y cuál aconsejas? O sea, yo sé que los 4 son importantes y son valiosísimos, Ujú. interesantes, todo lo que quieras. Pero si hubiese que elegir uno para decirle a estos amigos, amigas que pasan por aquí por la redcristiana.com en YouTube y de repente, oye, te sugiero que primero leas tal evangelio, porque yo he escuchado de diferentes pastores e iglesias que aconsejan, por ejemplo, comenzar a leer determinado evangelio. ¿Qué dices tú al respecto?
Pues está bien, está bien. Se aconseja siempre el Evangelio de Juan, le voy a decir por qué. Porque el Evangelio de Juan fue el Evangelio más tardío en haberse escrito. Aproximadamente se cree a los manuscritos que se tienen que fue dentro de más o menos el año 90 o al 100, más o menos, en cuando se escribió este Evangelio. Y en ese entonces ya había una revelación plena o un conocimiento pleno de Cristo y su deidad, su divinidad. Por eso Juan dice, en el principio, en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, porque ya se sabía plenamente que Cristo Jesús era Dios manifestado en carne. Y en los otros evangelios solo se relata su obra, pero Juan nos habla más enfocado a su divinidad. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Cristo Jesús es Dios manifestado en la carne. Entonces, pues yo aconsejo a los amigos de la red cristiana, estudien el Evangelio de Juan y pues Juan también nos habla de una vista un poquito más estrecha con Jesús, porque pues digamos que Juan tuvo una relación muy estrecha y de hecho Juan se nombra a sí mismo que dice que él es el discípulo al que Jesús amaba. O sea, Juan estaba recibiendo mucho o digamos se manifestaba en él o él se apropiaba mucho del amor de Cristo Jesús. Lo recomiendo al 100%. Yo lo leo y todo, pero de los 4 evangelios yo tengo uno que me es de mucha bendición a mí. No es Juan, o sea, es otro evangelio, pero yo aconsejo a los primeros cristianos o a los creyentes nuevos leer Juan. Juan. ¿Y Ujú. cuál es ese evangelio que a ti te ministra, que te gusta tanto? Yo siempre me ha gustado el evangelio de Marcos. ¿Por qué me ha gustado? Es un evangelio breve, tiene solamente 16 capítulos, pero viene muy desarrollado la manifestación del poder de Dios desde el capítulo 1 y hasta en el capítulo 1, capítulo 2, ya se comienza a hablar de sanidades, de liberaciones y termina en el capítulo 16 dándonos la comisión a los cristianos de ir y sanar enfermos, de ir y echar fuera demonios, de ir y hablar nuevas lenguas. Y luego nos dice que Cristo ascendió al cielo y los discípulos salieron y predicaron y había milagros. Más que nada me es bendición porque hay muchos testimonios de los milagros de Cristo Jesús. Por eso me fascina ese evangelio. Y además es breve, entonces uno lo puede estudiar muy rápido y vuelves a encontrar más puntos. Por Excelente. eso me gusta Marcos. Siempre ha sido de mis favoritos, Marcos. Vamos a tomar nota de tus recomendaciones y tus sugerencias, por supuesto. Sí, Evangelista Carlos Bocanegra. Para concluir, no sé si te parece, a mí me parece importante dejar saber qué es un evangelista como tú, para concluir este tema de los evangelios o del evangelio. claro, es un mensajero que trae la buena noticia. En este caso ya la dijimos, que es de la fe en Cristo Jesús y al creer en él somos salvos. Evangelista es un mensajero, un proclamador del evangelio o un transmitidor de un buen mensaje, de una buena noticia. En este caso es que tenemos la fe, al creer en Cristo tenemos la salvación y es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Es muy sencillo el evangelio, pero le digo, a veces mal entendido, mal interpretado o no plenamente revelado, pero es muy Claro. sencillo. Ese es un evangelista, proclamador de la buena noticia. Proclamador de las buenas noticias. Así Excelente, es. evangelista Carlos Bocanegra. Y ahora, para aterrizar un poco también en lo humano, estamos grabando esto en el año 2021, ya finalizando este año. ¿Hay alguna buena nueva para los amigos de la redcristiana.com que pasen por aquí y que están viviendo esta época, este noviembre del 2021, cuando estamos grabando este capítulo? Las buenas nuevas de Dios son ayer, hoy, mañana, dentro de 100 años. Dios siempre es bueno, solamente que es nuestra mente la que tenemos que alinearla a, a la verdad de Dios. Pero Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Y más bueno de lo que muchas personas lo creen, más todavía. No hay fecha Muchísimo para más las buenas bueno. nuevas, no hay No, fecha. ayer, hoy, mañana, siempre Dios será bueno y siempre tendrá buenos planes para nosotros. Siempre nos amará, siempre querrá lo mejor para nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. Dice el libro de 1 Timoteo, permanece fiel. Perfecto.
Así ¿Algo es. más para agregar, evangelista, con respecto a este capítulo interesantísimo, importantísimo de los evangelios? ¿Algo más para concluir? Sí, pues básicamente que es la base de el éxito de un cristiano. Si no comprendes el evangelio, pues no vas a avanzar en tu vida cristiana, porque no vas a saber ni qué crees. Vas a decir, "Ah, bueno, pues yo creo que el evangelio es leer la Biblia. Está bien, leer la Biblia es bueno, nos da edificación. O dices, bueno, el evangelio a lo mejor es ir siempre los domingos a la iglesia. Es bueno ir, pero no dices, ah, ya entendí que el evangelio es que yo soy salvo por la fe en Cristo, que llevó mis pecados. Entonces, conocer lo que es el evangelio, eso te va no, te va a dar la base para que tú tengas un éxito en tu vida cristiana. Es todo. Perfecto. Válido, querido evangelista Carlos Bocanegra. Bueno, creo que ha sido muy interesante y seguimos aprendiendo muchas cosas. Un gracias gigante a Dios por tu vida, a tu ministerio, a todo lo que haces. A propósito de ello, ¿en dónde te consiguen los que pasan por aquí por el canal de la en YouTube? Sí, en nuestro canal de YouTube, Evangelista Carlos Bocanegra, también en Facebook, Evangelista Carlos Bocanegra, y ya me han escrito varias personas por WhatsApp que dicen, hermano, lo vi en la red cristiana, ¿cómo consigo el libro este? O explíqueme esto o así, yo los atiendo con mucho gusto. Y en el canal de Telegram también, como Evangelista Carlos Bocanegra, ahí tenemos también todo el material disponible. De hecho, estoy trabajando en más libros y uno de ellos va a tener las verdades que a mí me han ayudado para permanecer en Cristo firme. Ese también estoy trabajando en ello. Y de hecho hay un capítulo que se va a llamar La verdad del Evangelio, donde voy a estar hablando todo esto que hablé aquí y más cosas que yo he comprendido y me han ayudado en la fe en Cristo. Perfecto, También vamos a estoy estar trabajando en eso. Próximamente bien. muy Sí, pendientes de sí. ese libro. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tienes el título? Sí. Tengo el contenido, aún el título Ah, no lo defino, ok. pero van a Pendiente. ser verdades que a mí me han ayudado a avanzar en la vida cristiana y que he visto que al desconocerlas, muchas personas dejan el camino del Señor, Perfecto. desafortunadamente. Pues Sí. más claro, el agua. De verdad que sí, gracias por las recomendaciones y un abrazo para ti, muchas bendiciones. Gracias por estar por aquí en la requistena.com. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias a ustedes también. Y muchas gracias. Y si usted no se ha suscrito al canal de la requistena.com en YouTube, ya saben, es muy fácil hacerlo. Es absolutamente gratis, no tiene costo alguno. Simplemente hacen clic en suscribirse, también clic en la campanita para que ustedes estén siempre avisados de los contenidos que subimos aquí y que esperamos sean de bendición para todos ustedes. Hoy con nosotros, nuestro querido evangelista Carlos Bocanegra. Mañana, pasado mañana, todos los días, siempre habrá un invitado especial y créanlo que estamos pendientes de seguir con este eslogan, con este lema de la requistena.com, seguir alcanzando almas para Cristo. Bendiciones, gracias por su tiempo y permiso.